Yo de esta me quedo un one on trip. Ay, sí, por favor, yo también os lo regalo. ¿Quién quiere? Vamos a hacer un sorteo. A ver. ¿Quién quiere a la rubia y quién quiere al a moreno? Miguelito? ¿Quién quiere irse de vacaciones con Miguelito? Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind, getting in my car, I drive as memories fly by. Buenos días, amigos. Bueno, desde por la mañana, Desde la soleada California. desde el Big Sur, Vamos a empezar nuestra ruta desde aquí, desde San Simeón hasta San Francisco. Santa Cruz. Bueno, no llegaremos hasta San Francisco a dormir, pero casi. Hoy Si es nuestro estoy último así no es día. porque estoy durmiendo el sol en la cara. Que oye, muy guay este motel, sí, es un motel. Sí, el motel Silver Surf en San Simeón. Está justo Está enfrente de chulo. la playa, en el otro lado, no en el lado del mar, que en el lado del mar son los ultra mega caros, pero está enfrente y se ve el mar. Y se escucha el mar por la noche. Y por las noches que escucha el mar, tiene pues un patio ahí como muy verdecito, con unos banquitos, tiene solarium, tiene piscina y solarium tiene jacuzzi. y lavandería. Así que nada, vamos a empezar la ruta, que si no terminaremos a las 12 de la noche. Venga. Vámonos. Aquí tenemos una rubia emocionada, está flipándolo. Hemos salido a dar un paseo matutino, bueno, ya a empezar el Big Sur, pero esto yo creo que vamos a terminar hoy a las 3 de la mañana, como vayamos a este paso, porque nos hemos parado a 3 metros de... De hecho, tenemos un estreno de YouTube y no sabemos si vamos a llegar. Y entonces hemos ido a ver el pier este de San Simeón, a hacer una fotito y tal, y de repente me ha dicho Miguelito, porque yo no veo, me ha dicho, vas a flipar, y es que mirad, chan, 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 chan. ¿Qué es eso? Es un elefante marino echándose la siesta. Es Y no un me chi- extraña porque hace un tiempo. Es un chico. Vale, ¿veis las dos personas que están ahí de azul? Vale, pues ahora nos va a contar algo rápido. Son amigos de los elefantes marinos, entonces lo que hacen es que cuando tú llegas aquí a la playa, ellos te explican pues un poco lo que hacen aquí el elefante, que no es nada peligroso, pues que les puedes ver en la época del año, pues dependiendo de la época del año, si son machos, si son hembras. O sea, te cuentan un poquito la historia del elefante marino y de por qué está aquí. Es muy guay, la señora te lo cuenta súper divertido. Y no son peligrosos para nosotros. Sí, entonces la pregunta ha sido que si eran peligrosos, nos ha dicho que no, para nada. Yo quiero abrazarlo, pero no se puede. Y nada, y está muy guay que estén así en las playas, está muy guay que te lo cuenten. California, it's good to be back again. But I feel I must warn you, we didn't part as friends. If you remember me, there's no way I could know. Ahora mismo me da igual que me veáis o no me veáis, porque lo que tenéis que ver es eso que hay ahí. Es una vista brutal. Si alguien te pregunta lo que es el Big Sur, esto es el Big Sur. Os confirmamos que la costa oeste la podéis hacer en un día o en los 90 que te da Biden para salir del país, porque te puedes ir parando cada metro. Ahora mismo estamos aquí parados y con el sol este de frente, que no me traes en un burro en este bosque, porque cuando veníamos por la carretera yo venía mirando el mar y de repente he visto como una cosa blanca así gigante que salía del mar y le he dicho a Miguelito, párate, 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 que puede ser unas rocas o lo que yo pienso que puede haber sido, que creo que ha sido, que es una ballena, nunca lo sabré, pero que sepáis que aquí se ven unos bichos súper top. Roca no hay. No, roca no hay. But I walked right up and you opened up the door. It's strange, but I could fall in love with you right here, right now. Yeah, I could fall in love with you right here, right now. But would it be to walk the moon? I fear somehow. El Big Sur es
hiper mega top. No sé si os lo hemos dicho ya. Nos Luego está llegará cantando. alguien y nos dirá, ¿habéis dicho muchas No, we are palabras? recording a video. Ay, thank you. Es que nos querían hacer una foto. Que decimos mucho rato top, pero porque es muy top. Luego nos regañan. Hay unos pueblecitos así muy pequeñitos por aquí. Hemos visto uno que se llama Gorda. Y la verdad es que tiene un lodge así, con unas cabañitas, con unas vistas impresionantes. Esas cosas no suelen venir en las plataformas de hoteles, así que lo mejor es que cojáis Google Maps. Nosotros ayer es lo que hicimos, coges Google Maps, empiezas a ver dónde hay un hotel y ahí ya pinchas y te lo metes en su web, porque no todos salen. Amigos droneros, en el Big Sur se puede volar el dron, lo he estado viendo, y prácticamente entre Morro Bay y Monterrey se puede volar en todas partes. Hay una zonita que no, y acabo de hacer un planaco que yo mismo me acabo de quedar sorprendido. De no haber matado a Willy. Muy top. Hoy se lo está pasando pirata. I could fall in love with you, but I won't. Not here, not now. Ain't it strange when it's like Uno de los iconos del Big Sur es este puente que hay aquí, que se llama Bixby Creek Bridge. Es que es un poquito complicado de pronunciar. El puente del Big Sur. El puente del Big Sur. Esto lo mandó construir el presidente Roosevelt en la época de la Gran Depresión Americana. Se construyó de 1929 a 1939. Eso, datos históricos. Para más datos históricos, suscribiros a Toontrip. nothing's changed, like an old Ford built to last. There are details, let's not get stuck on those. There's a story here, why not find out how it goes? Si se ha movido la imagen, lo siento mucho, porque no es fácil ir grabando con un palo de medio metro por fuera del coche y que no se mueva. Toda esta parte del Big Sur, entre, digamos, pasado un poco San Simeón, la zona de Gorda y un poquito más arriba, todo esto es el Parque Nacional Los Padres. Aquí hay muchísimo sitio donde parar, hay varios trails, hay bajadas a la playa, así que aquí podéis echar un día tranquilamente. A los que gustan andar por el campito, podéis echar un día. Hay otra cosa que se puede hacer por aquí en esta zona del Big Sur, bueno, prácticamente en todo el Big Sur, prácticamente, digamos, en toda la costa entre San Francisco y California. California. Si venís con prismáticos y tenéis paciencia, podéis ver ballenas a lo largo de la carretera. En algunos de los aparcamientos del Big Sur, cuando estáis dentro de una zona que es un parque nacional de estos natural, no sé cómo son estos exactamente. Bosque Nacional, National Forest. Pues un bosque nacional, para pagar, o sea, para parar y aparcar y usar los servicios que tienen una caseta, que supongo que son unos baños, hay que pagar, y son $10 diarios, así que si vais a estar aquí todo el día, pues bien, pero si vais a echar la foto, pues parar en otro sitio que sea gratis y ya está. Well, it's strange, but I could fall in love with you right here. Otro de los parques estatales que hay aquí en Big Sur es uno que se llama Julia Pfeiffer Barnes, y aquí lo que hay, como siempre, muchos hikes, mucho senderismo, y se llegan a unas cascadas. Mira, un señor con un dron. ¿Sí? ¿Un señor con el dron? Mira la carretera. Hay mucha gente. Ese señor iba a levantar un dron. Pues eso, que en este parque, en el Julia Pfeiffer Barnes, hay unas cascadas que se llaman Mac. Os lo dejo por aquí porque no me acuerdo el nombre. Y estos parques son de pago, cuesta $10 la entrada. Aquí estos parques no se entran en el Annual Pass, pues porque no son nacionales, sino que son del estado de California. Sitio súper bonito este. De momento el mirador más bonito de los que hemos visto. No sé ni cómo se llama, no tengo ni idea. Pero es Mirador del amor. Mirador del amor, porque aquí está la gente súper lovely. Right now, yeah, yeah. I could fall in love with you
consejos gasolineros en Two on Trip. Si os vais a meter en el Big Sur, meteros con al menos unos 120-130 millas de autonomía, porque entre Morro Bay y Monterrey, creo que son 3 gasolineras las que hay, bueno, hasta Carmel. Los precios que hemos visto, la primera no lo hemos visto porque lo hemos pasado, en la segunda estaba el galón a $6,50 y en la tercera a 7,22, cuando en California la estamos echando a unos 4,70 más o menos. Uy, a 4 y poco también. ¿En California? A 4,19, ayer le echamos a 4,09. Para más consejos gasolineros, suscríbanse a Two on Trip. En la carretera es súper guay porque cuando ya terminan los acantilados y dices, vaya rollo, ahora ya me voy a meter aquí en una carretera Page. Pues no es una carretera Page porque la carretera se convierte en bosque y va un río al lado. ¿La carretera se convierte en bosque? ¿O el No, acantilado? El acantilado se convierte en bosque y vas ahora vamos entre bosque, río y mar. Toma moreno. A ver, que antes nos hemos liado un poco y os hemos dicho que habíamos parado en Bixby Bridge, que es el puente icónico del Big Sur. Ese no era Bixby Bridge. Bixby Bridge es este puente que está aquí detrás. Would it be to walk the moon? Well, I feel somehow I could fall in love with you, but I won't. No hemos parado en las cascadas, creo que se llama Madway, porque no había sitio para aparcar. Ya se ve que hay bastante gente, ya es la 1 del día y se nota que la gente... Hoy es domingo. Hoy es domingo, es día de venir al Big Sur. Las zonas de aparcamiento pues están limitadas, luego hay gente que lo deja ahí tirado a mitad de la carretera, pero bueno, si quieres utilizar los aparcamientos no siempre están libres. Así que ya hemos llegado a Monterrey y lo que vamos a hacer es buscar un food truck, porque yo estaba un poco turras, que quería probar comida de food truck. Muy turros. Hemos encontrado porque vi uno y no me dio tiempo. Y hemos visto que aquí hay uno Perdón, que es de... sí le dio tiempo, lo que pasa es que no quiso cenar a las 6 de la tarde. a las 5. Eran las 6. Y nada, y entonces pues ahora hay uno abierto aquí en Monterrey que es de tacos, que tiene un 4 en Google y que vamos a probar a ver si primero si lo encontramos, si está abierto y si nos apetece lo que tenga. El señor de los tacos ha decidido que los domingos es el día del señor y que se queda en casa. Nos hemos recorrido toda la zona donde ponía que estaba y nada de nada. Así que nos hemos venido a comer grasita a un sitio que no conocemos nunca, jamás en la vida hemos probado. Yo no, ¿tú? No, hemos pasado por él varias veces. Se ve en toda esta zona hay millones de Jack in the Box, que suponemos que será pues comer hamburguesas o sándwiches o cosas con mucha grasa. Ahora lo veréis. Guarrería, grasa nueva en nuestras vidas. Ahora nos encantará, nos flipará Jack in the Box. Esto solo existirá en Estados Unidos seguramente, pero yo no lo había visto nunca más y ahora ya pues estaré triste. ¿A que sí, Miguelito? Ya está apuntando los gastos para luego deciros el presupuesto. Es el tío de la vara, me está dando un viaje, de verdad, sorteo. Pásate una semana con Miguelito, yo le pongo un lazo y te lo envío. ¿Vosotros sabéis que antes de que existiese Two on Trip, los gastos nunca se apuntaban? Bueno, pues por vosotros Madre lo mía, qué hacemos. pesadilla de hombre. ¿Qué pasa? Que hemos hecho algo como típico porque aquí en la camioneta esta, los chicos que están sentados también llevan comida de Jack in the Box. ¿Y qué pasa con Jack Pues in the nada, Box? que estamos haciendo algo típico, comer en la playa comida de Jack in the Box. Y tiene unas patatas maravillosas, que mirad. Este Miguelito se las quiere comer todas, no me dejaba ni... Que son muellecitos. Jar. ¿Qué te pasa? Ya está gruñendo. Jack in the Box Mal. no gusta mucho. Es la hamburguesa más seca de todas las que nos hemos comido. Tampoco nos hemos comido tantas, ¿eh? Pero bueno, larga vida a Inanao. Después de 100 millones de vueltas, hemos aparcado en uno de los sitios que son cuna del surf en California. Me atropella una bicicleta. Bueno, estamos en Santa Cruz. Esto es domingo del mes de febrero. Está hasta arriba. No me lo quiero imaginar esto como tiene que estar en el mes de julio. Hay un mogollón de peñas y entonces vamos a verlos.
en Santa Cruz, como buena ciudad californiana que se precie, porque si no tuviese pier no sería California. Y aquí en el pier, aparte hay un parque de atracciones que con los horarios que se gastan por aquí, pues digo yo que estará cerrado. Y nada más. Santa Cruz, ciudad de vacaciones. Ay, chicos, cómo nos ha gustado California. La gente de California son encantadores. Ahora mismo es que una familia se ha acercado simplemente a decirnos que si habíamos estado en el Big Sur, que de dónde éramos. Que se había visto un halcón encima de un árbol. Que lo podíamos ver con la cámara. Son súper guays. Y nada, nos ha encantado este viaje. La verdad es que se ha hecho rogar porque llevaba 2 años ahí. 2 años, pero bueno, la espera ha merecido la pena. Hemos visto de todo, parques naturales, hemos visto mares, hemos visto ciudades, animales. Muchos animales, hemos visto una rubia. Que nos ha encantado. Que muchas gracias por estar ahí. Que ya sabéis que este vídeo pertenece a una serie que se llama Costa Oeste. Que os dejamos por aquí arriba. Y que nada. Que si queréis más sobre Costa Oeste, que os suscribáis a este canal. Y que cualquier duda, como ahora seguramente cuando venga el buen tiempo os apetecerá hacer... Bueno, este vídeo es atemporal, pero si lo veis en el momento de la publicación, seguramente en los próximos meses estaréis planeando vuestro viaje. Cualquier duda que tengáis, pregunta y demás, que en los vídeos no sale todo, en Instagram no sale todo, y pues nada, que ya sabéis que en cualquier sitio nos podéis preguntar, que os contaremos y responderemos súper encantados. Y lo antes posible estará el blog listo. Que nada, chicos, que con esta puesta de sol maravillosa no sabemos ni dónde vamos a dormir. Yo solo sé que tengo que ir a Walmart para despedir mi estancia en Estados Unidos. Y yo con grabar la última puesta de sol del viaje me vale. Y ya lo que nos queda es mañana aeropuerto, que va a ser un rollo y eso ya sabéis cómo es. Así que gracias por estar ahí. Adiós, amigos.